Hola chicos, hoy día tenemos un tema nuevo en comunicación integral. Verbo y predicado. ¿Qué es el verbo? El verbo es la acción que realizamos las personas, animales, objetos y plantas. Ahora, el verbo está formado por raíz y morfema. La raíz es el significado del verbo y los morfemas contienen número, que puede ser singular o plural, persona, que puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona, y tiempo, ya que el verbo puede estar en pasado, presente o futuro. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí el verbo dormían. ¿Cuál es la raíz? Dorm. Dorm es el significado del verbo y el morfema es ian. Ahora, este verbo dormían está en tercera persona. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Muy fácil. Primera persona es yo y nosotros. Segunda persona es tú, ustedes. Tercera persona es él, ella, ellos y ellas. Entonces yo voy a conjugar mi verbo dormían con esto de aquí. Por ejemplo, yo dormían, no concuerda. Nosotros dormían, tampoco concuerda. Tú dormían, tampoco. Él dormían, ella dormían, ellos dormían. Sí, ellos dormían, sí concuerda. Entonces quiere decir que este verbo está en tercera persona. Ellos dormían. Por eso aquí hemos puesto tercera persona. Ahora, ¿en qué número está este verbo? En plural, porque son ellos los que dormían. Entonces son varias personas, por ende aquí es plural. Y el tiempo es pasado porque dormían en tiempo pasado. Si fuera presente sería duermen y si fuera futuro sería dormirán. Pero aquí están diciendo que dormían en pasado. Ahora, como ya hemos aprendido el verbo, vamos a ver las clases de predicado. Nosotros ya sabemos diferenciar sujeto y predicado. Ahora vamos a ver qué tipo de predicados hay. Tenemos el predicado nominal. El predicado nominal contiene los verbos ser, estar o parecer, que son verbos copulativos. Veamos algunos ejemplos con predicado nominal. Aquí tenemos una oración. José fue muy valiente. ¿Cuál es el predicado? Fue muy valiente es el predicado. Y aquí, ¿cuál es el verbo? Muy bien, fue es el verbo. Fue es un verbo ser o estar. Y ustedes me dirán, Miss, pero no dice ser o estar. Sí, es un verbo ser o estar, pero está en tiempo pasado y en tercera persona. Si tú dices yo soy muy valiente, soy, está indicando que lo soy ahora, en el presente. Si yo digo yo fui muy valiente, estoy diciendo que yo lo fui en el pasado. Y si yo digo yo seré muy valiente, lo estoy diciendo en el futuro. Entonces aquí está diciendo que José fue muy valiente. Es el verbo ser o estar, solamente que está en pasado y en tercera persona. Veamos la siguiente oración. Miguel es muy valiente. ¿Cuál es el predicado? Muy bien, es muy valiente es el predicado. ¿Cuál es el verbo? Es. Y aquí me está indicando que Miguel es ahora muy valiente. Está utilizando el verbo ser o estar en tiempo presente y tercera persona. Veamos el siguiente ejemplo. Pedro será bombero. ¿Cuál es el predicado aquí? Muy bien, será bombero.
¿Y cuál es el verbo? Será. Será es el verbo. Es un verbo ser o estar que está en futuro. Será bombero. ¿Sí? Está en futuro y en tercera persona. Estos 3 ejemplos que hemos visto son oraciones que tienen predicado nominal porque sus verbos son ser o estar. ¿Sí? Están conjugados, pero son verbos ser o estar. Ahora, también existe otro predicado, que es el predicado verbal, y tiene como núcleo un verbo y suelen ser verbos que expresan acciones o procesos. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. Ella cuidaba a los niños. ¿Cuál es el predicado aquí? Cuidaba a los niños. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo? Cuidaba. Muy bien. Cuidaba es el verbo porque es la acción que el sujeto está realizando. El sujeto es ella. Ella, ¿qué estaba haciendo? Cuidaba. Cuidaba es la acción. Por ende, esto es el verbo. Y es un verbo que está expresando una acción que ella está haciendo. Cuidaba. Entonces, esto es un predicado verbal. Veamos este ejemplo. José estudia mucho. ¿Cuál es el predicado? Estudia mucho es el predicado. ¿Y cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace Josué? Estudia. Por ende, estudia es el verbo. ¿Sí? Es un verbo que expresa una acción, lo que Josué está haciendo. Bien, ahora con lo que hemos aprendido, vamos a ver la tarea. Acá nos dice, observa cómo estudiamos el verbo y completa el cuadro. ¿Recuerdan aquí cómo pudimos descomponer el verbo dormían? Bien, vamos a descomponer todos estos verbos de aquí. Les voy a dar un ejemplo con el verbo saltamos. ¿Cuál sería la raíz de saltamos? Salt. El morfema es amos. Recuerden que ya hemos visto raíz y morfema en el primer bimestre de razonamiento verbal, así que nosotros ya sabemos cómo sacar la raíz y el morfema de una palabra. Salt es la raíz y amos es el morfema. Ahora, ¿en qué persona está este verbo? Vamos a conjugar. Con primera persona, yo saltamos, nosotros saltamos, sí puede ser. Ahora, con segunda persona, tú saltamos, ustedes saltamos, no conjuga, entonces con segunda persona no es. Con tercera persona, él saltamos, ella saltamos, ellos saltamos, no, ¿verdad? No conjuga. Con la que sí conjugaba era con nosotros saltamos y nosotros está en primera persona. Por ende, este verbo está en primera persona. Ahora, ¿está en plural o singular? Si decimos nosotros saltamos, estamos hablando de varios, ¿verdad? Entonces, está en plural. ¿Y está en pasado, en presente o en futuro? Saltamos, ¿es algo que estoy haciendo ahorita? ¿Es algo que hice en el pasado o es algo que haré en el futuro? ¿Cómo dirían? Nosotros saltamos ayer, ¿no? Saltamos anteayer o saltamos el mes pasado. Entonces sí está indicando que lo he hecho antes, que lo he hecho en un tiempo pasado. Por ende, este verbo está en pasado. Y así ustedes van a ir descomponiendo el verbo bailaré, hablabas, llorará, nadaste, etc. Lo van a ir descomponiendo como he descompuesto este de aquí. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí el verbo bailaré. ¿Cuál es la raíz? Bai. El morfema, haré. ¿Y en qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera persona? A ver, en primera persona es yo y nosotros. Yo bailaré. Sí da, yo bailaré. Nosotros bailaré no da, ¿verdad? Como que no conjuga. Entonces sí conjugaría yo bailaré. Por ende, yo es primera persona. Entonces este verbo está en primera persona. Ahora, ¿está en plural o singular? Estoy diciendo yo bailaré.
es una sola persona, ¿verdad? Yo. Por ende es singular. Y el tiempo que es presente, pasado, futuro. Si yo digo yo bailaré, ¿lo estoy diciendo en pasado, en presente o en futuro? Muy bien, es futuro. Yo bailaré. Yo bailaré mañana, yo bailaré el otro mes, yo bailaré pasado mañana. Estoy utilizando el futuro. Y así como he descompuesto estas dos palabras, ustedes van a ir descomponiendo todas las demás. Ahora veamos aquí. La número 2 dice: complete los espacios con la forma correspondiente del verbo escribir. Es decir, que nosotros vamos a utilizar el verbo escribir para completar las oraciones. Por ejemplo, acá dice: si tuviese papel, escribiría una carta, ¿verdad? Estoy utilizando el verbo escribir en un tiempo futuro y en primera persona. Si tuviese papel, escribiría una carta. A ver la B. Acá dice: sí, pronto la carta, tendremos tiempo. Si escribo pronto la carta, tendremos tiempo. Estoy conjugando el verbo escribir en varias ocasiones de acuerdo al tiempo que me den, ¿sí? Entonces van aquí a, en los espacios en blanco, conjugar el verbo escribir de acuerdo a la oración que me está indicando. Ustedes tienen que ver de qué manera lo voy a poner aquí para que conjugue bien con la oración. Ahora acá dice: completa los espacios con la forma correspondiente del verbo hablar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el verbo hablar. Por ejemplo, cuando de esto la semana pasada no lo entendí. Entonces puede ser: cuando hablaron de esto la semana pasada, no lo entendí. He conjugado el verbo hablar de una manera que pueda conjugar bien con la oración. Cuando hablaron de esto la semana pasada, no lo entendí. Veamos otro ejemplo. Quisiera hablar contigo. Quisiera hablar contigo. Está bien conjugado. Y así van a ir utilizando el verbo hablar para completar las demás oraciones. Ahora en la 4 dice: completa los espacios con la forma correspondiente del verbo correr. Lo mismo, pero ahora con el verbo correr. Por ejemplo, no corras que te caerás. Hemos conjugado bien el verbo correr. Ahora aquí, por ejemplo, no corran por este camino, niños. Aquí lo hemos utilizado bien porque estamos hablando a varios niños. No corran por este camino, niños. No corran por ese camino, niños. Entonces lo hemos conjugado bien. Eso es lo que van a tener que ir haciendo, conjugar los verbos que te indican. La siguiente parte de la tarea nos dice: analiza las siguientes formas verbales siguiendo el ejemplo. Por ejemplo, este es el verbo pensamos, ¿sí? El verbo inicial, ¿cuál sería? Pensar. Pensamos, su verbo inicial es pensar, ¿sí? Acá el verbo ya está conjugado, pensamos, pero el verbo inicial es pensar. Está en primera persona, pensamos, nosotros pensamos, por eso es primera persona. Y su número es plural, porque es nosotros estamos pensando, son muchos. Entonces es plural. Ahora tenemos el verbo vivirás. Vivirás. ¿El inicial cuál es? Vivir. Muy bien, vivirás ya está conjugado. El verbo principal es vivir. Vivir, ¿y está en qué? En primera, segunda, tercera persona vivirás. En primera persona, ¿yo vivirás? No. ¿Nosotros vivirás? Tampoco. ¿Tú vivirás? Sí, tú vivirás, sí conjuga bien. Por ende, tú es segunda persona. Entonces, yo sé que vivirás está en segunda persona. ¿Y es plural o singular? Tú. Tú es una sola persona. Por ende, es singular. Tú vivirás. Entonces, así van a ir viendo el verbo, la persona y el número de estos verbos que ya están conjugados.
Vamos a resolver este de aquí. Acá dice elegís. Elegís. ¿Cuál es su verbo principal? Elegir. Muy bien. Ahora, elegís está en primera, segunda o tercera persona. Vamos a conjugar. Primera persona. Yo elegís. Nosotros elegís. No da. Con segunda persona. Tú elegís. Ustedes elegís. Con tú elegís. Sí da. Entonces, tú elegís es segunda persona. Por ende vamos a poner segunda porque he utilizado tú. Y ahora, ¿es singular o plural? Si he utilizado tú. Muy bien, singular porque estoy hablando de tú, que es solamente una persona. Es singular. Ahora en la 6 me dice, subraya los verbos conjugados. Escribe el tiempo, número, persona y modo. Por ejemplo, aquí tenemos la oración. Lee la siguiente lección. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Lee. Muy bien, tienen que subrayar el verbo, ¿eh? Lee es el verbo. Y este es el verbo que voy a escribir aquí. Tiempo, número, persona y raíz. Lee. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Lee. Muy bien, presente. Lee, o sea, lo que estoy haciendo ahora. Lee. ¿Sí? Ahora, número. ¿Está en singular o plural? Lee. Muy bien, singular. Solamente le está hablando a una persona. Lee. Y ahora, ¿en qué persona está? ¿En primera, segunda o tercera persona? En primera persona. Yo lee, nosotros lee, no da. Tú lee, ustedes lee, como que no da tampoco. En tercera persona. Él lee, ella lee. Sí, ¿verdad? Sí da con tercera persona. Por ende, lee está en tercera persona. Ahora, la raíz de lee es lee, ¿sí? Lee, porque aquí no hay morfema para descomponer el verbo. La raíz es igual, lee. Veamos la siguiente parte de la tarea. Acá dice, encuentra el predicado e indica de qué clase es, si es un predicado verbal nominal o adverbial. Bien, ya hemos estudiado el predicado nominal y el predicado verbal. Entonces vamos a ver qué tipo de predicado es. Por ejemplo, aquí dice, el mago divirtió a todos en el colegio. ¿Cuál es el predicado aquí? Muy bien, divirtió a todos en el colegio es el predicado. Entonces lo subrayo todo el predicado. Ahora voy a encontrar el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que está haciendo el mago? Divirtió, muy bien. ¿Y divirtió es un verbo ser o estar o es un verbo que indica una acción? Muy bien, es un verbo que me está indicando una acción, que el mago ha divertido, ¿verdad? Entonces, como este predicado tiene un verbo que me indica una acción, es un predicado verbal, ¿sí? Y lo voy a colocar. Veamos la siguiente tarea. Acá dice, completa estos sujetos con predicados verbales. Puedes ubicar el sujeto en cualquier parte de la oración. Solamente me está pidiendo predicados verbales, es decir, predicados que tengan un verbo que cometan una acción. Por ejemplo, acá dice, la escasez de viviendas crece en Lima. ¿Sí? Yo he llenado esto con un predicado verbal. Crece es un verbo que indica una acción. Entonces todo mi predicado es verbal. Y así es como lo he llenado. Así ustedes van a ir leyendo aquí sus oraciones y van a llenarlo con un predicado verbal. En la 3 me dice, encuentra el predicado e indica de qué clase es, si es un predicado no verbal, nominal o adverbio. Por ejemplo,
Aquí la primera oración dice, yo trabajaré varios años, su sobrino solo algunos años. Aquí, ¿cuál es el predicado? Trabajaré varios años. Aquí, ¿cuál es el verbo? Trabajaré. Entonces, ¿esto es un predicado nominal o verbal? Trabajaré, ¿es un verbo ser, estar o es un verbo que me indica una acción? Muy bien, me indica una acción. Por eso es un predicado verbal. Aquí en la 4 dice, completa las oraciones con uno o más verbos y luego indica la clase de predicado que formaste. Por ejemplo, acá dice la lavandera, yo lo voy a llenar con mi verbo, lavó y planchó la ropa. La lavandera lavó y planchó la ropa. Ahora, como ya llené esta oración con mis dos verbos, voy a indicar aquí qué tipo de predicado es. ¿Será un predicado nominal? ¿Un predicado verbal? Ahora, he utilizado lavó y planchó. Son dos verbos. Estos dos verbos, ¿son verbos ser, estar? ¿O son verbos que me indican una acción? Me indican una acción, ¿verdad? Entonces es un predicado verbal. Y así ustedes van a ir llenando aquí con un verbo que más le corresponda a la oración y al final aquí van a poner si es un predicado nominal o verbal. Bien chicos, espero que les haya gustado el tema. No olviden por favor darle like al video si les gustó y suscríbanse al canal. Nos vemos.